A una nueva revisión de noticias en este día jueves 8 de agosto. ¿Cómo estás, Humberto? Muy bien, Pati, tú. Vamos a arrancar con la crisis eléctrica. El gobierno inició el proceso para revocar la concesión a Enel tras una semana con cortes de luz, lo que se consideraría un ultimátum para la empresa italiana. José Alejandro Aristimuño nos va a contar más detalles. José Alejandro, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, recordar que esto es una atribución que tiene el presidente de la República, lo decía ayer desde el Palacio de la Moneda, que acá se ha incumplido con la ley y forma parte, por supuesto, de las obligaciones que tienen las empresas eléctricas de mantener el servicio eléctrico. Nosotros cuando le hemos preguntado, por ejemplo, a la SECA, la Superintendencia de Energía y Combustible, también se lo hemos preguntado al ministro, respecto de los procedimientos que anunciaba ayer el ministro Pardo de Energía, respecto de de ponerle fin o decretar la caducidad de la concesión de las empresas eléctricas, específicamente de Enel. ¿Cuál es el procedimiento? Ellos nos han mencionado que están en la primera etapa, esa primera etapa de la revisión de antecedentes, por supuesto, y de ese ultimátum que daban el día de ayer de al menos 24 horas, cerca de las 9:45 de la noche, daban entonces este ultimátum de al día de hoy, jueves, a las 23:59, debería restablecerse el servicio eléctrico de 20.000 usuarios. Hasta esta hora son más de esos los que están sin energía eléctrica. Nos decían que cerca de las 11 de la mañana ya eran 12.000 los que se habían recuperado el servicio eléctrico, pero por ejemplo la comuna de Lampa, hasta este minuto la más afectada en la región metropolitana, el día de anoche nos comentaban los vecinos que existieron protestas, pero a la base de protestas lo que genera también la oscuridad, es decir, la delincuencia hizo de las suyas. Ayer nos decían los vecinos de Lampa, mientras ellos protestaban por la restitución del servicio eléctrico, cuando se han visto cuadrillas, sí es verdad, de Enel, pero no las suficientes para restablecer el servicio de todos los habitantes y todos los vecinos de la comuna de Lampa. Por eso le preguntábamos al ministro el día de hoy en un punto de prensa que hizo en el frontis de la Superintendencia de Energía y Combustibles respecto de los procedimientos que se llevan a cabo. ¿Cómo funciona el tema de la caducidad del servicio eléctrico, específicamente de la empresa Enel? ¿Cuándo se puede tomar esa decisión y qué va a pasar también? ¿Cómo va a responder también, digamos, el gobierno o el mismo Estado frente a una posible caducidad de la concesión de Enel? Los académicos también han intervenido en esta discusión porque nos han dicho que si bien ha existido la caducidad de concesiones, por ejemplo en el tema del agua, no ha existido nunca con la energía eléctrica, y por eso hay ya una discusión académica en torno de cómo se puede proceder frente a esto. Hay trámites administrativos que cumplir, hay por supuesto una serie de ultimátum como los que hemos comentado durante este despacho por parte del Ministerio de Energía, pero también de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, pero no está claro, digamos, las etapas que se deben cumplir frente a esto. Ellos han dicho, y nosotros hemos insistido en una explicación, digamos, mucho más técnica respecto de los procedimientos que se deben llevar a cabo para que finalmente este procedimiento termine decretando la caducidad de la concesión de Enel, pero no está claro. Lo que sí tenemos claro es que este ultimato hasta las 23:59 debería cumplirse, es decir, se deben restituir hasta ahora 8.000 clientes, el servicio a 8.000 clientes, y posterior a ello nos ha dicho el ministro de Energía, Diego Pardo, que se va a dar otro nuevo plazo o otros nuevos antecedentes para que las empresas de energía eléctrica cumplan con su deber, que es la reposición del servicio o la no interrupción del servicio. Es decir, nosotros hemos preguntado si este procedimiento sí o sí termina con la concesión de Enel. Ellos nos han dicho que lo que busca este procedimiento es que las empresas, específicamente Enel acá en la región metropolitana, restituya el servicio a estos más de 20.000 clientes que todavía están sin luz acá en la región metropolitana. Es decir, este procedimiento donde se ha dicho que se evalúa la concesión de Enel, ¿terminaría o no con la concesión? Eso por supuesto va a ser, digamos, parte del procedimiento que lleva a cabo la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que por cierto ha dicho que ya existen sanciones y que ya son efectivas, y que además ha insistido desde el gobierno y también desde la SEC el tema de las compensaciones para los miles de clientes que pasaron, en algunos casos, hoy día, 7 días sin el suministro eléctrico. Lo que sí se nos ha comentado en detalle es que las boletas de la energía eléctrica que van a llegar la próxima semana quizás no va a tener el tema de la compensación porque registra los días y del periodo anterior, es decir, del mes anterior. Lo que ha dicho el ministro Pardo es que ha instado a la empresa, a Enel, por cierto,
de sentarse en esta mesa, de que desistan de temas judiciales para que esas compensaciones quizás pueda estudiarse la posibilidad que lleguen ya en esta boleta, porque ellos, de hecho, no tienen cara para poder realizar, digamos, mayores instancias o denuncias ante la justicia. Pasemos a escuchar lo que nos decía el ministro Diego Pardo durante esta mañana. El requerimiento que se le hace a la empresa y que consiste, se le dijo ayer, tiene que recuperar 20.000 clientes. Se han recuperado a las 11 de la mañana, se han recuperado 12.000. Faltan 8.000. Faltan 8.000, tienen hasta las 23:59 para recuperarlos. Si se cumplen los 20.000 clientes a las 23:59 de hoy, eso significa que mañana vamos a formular un nuevo requerimiento con la siguiente meta de cumplimiento del plan. ¿Sí? Y si no se cumple, se avanza a la siguiente fase administrativa, que es la fase adversarial. Eso no significa que se haya cumplido la ley se ha incumplido hace mucho rato, las sanciones con toda su rigurosidad y las compensaciones con toda su rigurosidad van a existir. Bueno, lo decía el ministro Diego Pardo, nosotros le preguntábamos qué pasa si, por ejemplo, este ultimátum no se cumple, que en él no logre restablecer el servicio de estos 8.000 clientes de 20.000. Recordemos que este ultimátum se dio el día de ayer. El ministro decía que deben restablecer el servicio a 20.000 clientes. Hasta las 11 de la mañana se había hecho a 12.000, es decir, faltaban 8.000. ¿Qué pasaba si hasta las 23:59 no se restablecía el servicio a estos 8.000? ¿Se decreta la caducidad de la concesión? Era la pregunta que hacemos los colegas de la prensa hacia el ministro. Él dice que no, que forma parte del procedimiento y que va a establecer, digamos, una nueva meta. Es decir, se establecería esta vez un nuevo ultimátum para las empresas de energía eléctrica y que puedan restablecer el servicio a los clientes que estén sin luz. Y así le preguntábamos también a los académicos, estos ultimátum, más bien oportunidades a las empresas eléctricas. Llevamos 7 días de esta emergencia. ¿Cuántas oportunidades más para que pueda existir, digamos, quizás no otro tono, pero quizás otra determinación por parte de la empresa fiscalizadora sobre todo? Recordemos que el gobierno, a través del ministro de Energía, prácticamente habla a través de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que son ellos los que tienen entonces las competencias de fiscalizar, de sancionar y también, por cierto, de proceder para que se cumplan las compensaciones a las decenas de miles de clientes que han sido afectados. Ahí también, al frontis de la SEC, de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, llegó también parlamentarios. El día de ayer hubo discusión también en el Parlamento respecto de esto sobre, digamos, la discusión de la caducidad de las concesiones. Acá también se ha puesto en tela de juicio lo que pasa también en el interior del país, es decir, por ejemplo, en la región de la Araucanía. Ahí el diputado Undurraga de la Democracia Cristiana también llegó a la SEC para exigir lo propio y sobre todo que se avance en ponerle fin a la concesión o que se decrete la caducidad de la concesión de Enel, que ha tenido sin servicio eléctrico ya a esta altura. Faltan, por ejemplo, 8.000 clientes en ese ultimato. Pasamos a escuchar también esas declaraciones y también dirigentes vecinales de Lampa, que por cierto, como les hemos comentado, es una de las comunas o es la comuna más afectada hasta este minuto acá en la región metropolitana. Nosotros estamos convencidos que se cumplen por la gravedad de los hechos, se trata de faltas gravísimas, pero no solo por la gravedad de los hechos, sino que también por lo reiterativo de los hechos. Aquí estamos hablando de una empresa que ya en varias oportunidades ha tenido el mismo comportamiento, en una doble dimensión, en la dimensión de no entrega del servicio y con ello la dimensión de no hacer la mantención adecuada de las redes, pero también en la dimensión de no entregar la información adecuada a la comunidad. Por lo tanto, en esa doble dimensión reiterativa y gravísima, nos parece que se dan todos los presupuestos que determina la ley para el término de la concesión. Y por eso vinimos hoy día a hacer presente a la Superintendente de Electricidad nuestro malestar, porque en definitiva estamos viviendo un estado de catástrofe. Postes caídos todavía, sin suministro de energía y sin tener la certeza de cuándo va a distribuir nuevamente Enel la energía. Hoy día la solución que nos están dando, que no tienen las condiciones como para poder desarrollar esto en la reunión misma, y que se van a habilitar generadores de manera de sectorizar para poder ir de a poco. Nos dimos cuenta hoy día de que del año 2015 que todavía no se resuelven compensaciones de eventos que se ocurrieron en ese año. Estamos en 2024. Eso es impunidad.
Nosotros todavía tenemos los postes en el suelo, todavía estamos sin luz, nuestros alimentos ya perecieron, nosotros que somos pequeños emprendedores, perdimos todo. Mucha gente en este momento está en la quiebra. Las familias, como todo común y corriente, hemos perdido nuestros alimentos de las casas y los recursos ya no están, nos dieron abasto, nos dan abasto. Bueno, la queja legítima de, por supuesto, vecinos de la comuna de Lampa, que no es la única afectada. Si bien es la más afectada, todavía hay comunas, por ejemplo, Pudahuel, Quilicura, que todavía siguen siendo afectadas con muchos clientes sin energía eléctrica, y por eso ellos se acercaban también a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, porque sabían que el ministro iba a estar esta mañana allí, pero también parlamentarios, como el caso del diputado Undurraga de la Democracia Cristiana, que iban a llevar oficios para poder quizás tener mayores respuestas respecto de lo que sucede. Este tema de la caducidad de la concesión de las empresas eléctricas, específicamente de Enel, quizás es algo nuevo. Lo establece, por cierto, la ley desde hace muchos años, pero nos decían académicos que esta discusión va a generar, valga la redundancia, mayor discusión también, sobre todo en los abogados de derecho administrativo, en profesores de derecho administrativo, porque es algo inédito. Hay una experiencia previa, que es el caso de la sanitaria en Osorno, por el tema de agua, pero no con el tema de la energía, por ejemplo. Entonces allí se va a tener que dilucidar, porque nos decían académicos que no está claro la ley, digamos, las etapas. Si bien el ministro de Energía, Diego Pardo, ha comentado al menos 2 etapas, esta etapa de revisión de los antecedentes y la de adversabilidad. Por cierto, no está, digamos, definido cuáles son las etapas, y por eso, digamos, hay espacios para interpretaciones. Pasemos a escuchar lo que nos decían académicos de la Universidad de Chile respecto a este tema. Hay bastante discrecionalidad, se dice. La discrecionalidad, naturalmente, no es arbitrariedad. Hay un espacio para determinar incluso qué plazos serían, porque no es lo mismo la situación que hemos vivido que una situación que podría ser más pequeña, en localidades más aisladas. Se sabe cómo termina, se sabe cómo que termina con un decreto, se sabe que la superintendencia tiene que hacer ciertas cosas, pero hay espacio, va a haber una discusión interesante de cómo estaba transcurriendo esto. Bueno, ¿qué ha pasado durante esta jornada? Es que en algunas comunas han visto la presencia de militares. Ayer la ministra de Defensa anunciaba junto al delegado presidencial la actuación de 120 funcionarios militares para poder retirar los árboles. Recordemos que acá también existió, y lo hemos explicado durante toda esta semana, las facultades que tiene la empresa de energía eléctrica, las municipalidades, obras públicas o vialidad, en algunos casos cuando hablamos de comunas rurales, las responsabilidades compartidas de quiénes son los que deben estar al cuidado de los árboles, el retiro también de los escombros, entre otras cosas. Por cierto, que la responsabilidad de la restitución del servicio es obviamente de las empresas de energía eléctrica, pero el tema del retiro de los árboles y el tema del cuidado también hay una responsabilidad, según los académicos, una responsabilidad compartida entre municipalidades. Por cierto, las empresas de energía eléctrica particulares también, por ejemplo, cuando los árboles están dentro de las propiedades, y también de vialidad en algunos casos. Esto, por cierto, ya el delegado presidencial decía que frente a la falta de personal, de cuadrillas de las empresas de energía eléctrica, han tenido que tomar una decisión, y es precisamente lo que usted está viendo en pantalla, es la actuación de militares para el retiro de escombros y de resto de los árboles que cayeron sobre el tendido eléctrico. Hubo declaraciones frente a este punto, los invito a que escuchemos. Ahora se ha hecho una solicitud formal para que el ejército, en este caso, que como siempre ha actuado rápidamente, esta solicitud llegó y ya estamos acá para apoyar en todo lo que es la remoción de escombros, de árboles. La primera preocupación de los alcaldes eran los vecinos que la estaban pasando mal, y eso ha sido, y lo hemos visto a su secretario Monsalve, al ministro de Energía. Es decir, el Estado en su conjunto lleva varios días. En la segunda etapa, que es la de ahora, que tiene que ver con la remoción de escombros, con la remoción de árboles, ayer se hace una solicitud formal por parte de los delegados, de los alcaldes, y hoy mismo, es decir, menos de 24 horas, está el despliegue de la Fuerza Armada, en este caso del Ejército. Por tanto, la respuesta ha sido muy rápida por parte del Ejército. Así es, en 4 comunas a partir del día de hoy, desde las 8 de la mañana estamos desplegados, que son Pudahuel, Quilicura, Lampa y Maipú, en cada una de ellas con una sección de efectivos militares.
y las tareas nuestras son en realidad una tercera línea, por decirlo de alguna manera. Lo importante primero es el trabajo técnico de remoción de cables, postes de alumbrado público. Posteriormente diríamos una segunda línea de trabajo que vendría a ser cortar el material a retirar, y ahí se emplea la fuerza militar, que es en realidad retirar solamente el material que vaya quedando en esas características. Bueno, la ministra ha dicho que la respuesta es prácticamente inmediata, pero recordar que hoy estamos en el séptimo día de la emergencia eléctrica. Diputados de la Cámara decían que o han instado, por ejemplo, a estado de excepción o decretar estado de catástrofe en las comunas afectadas, pero también la alcaldesa de Quilicura hace pocos días, si no me equivoco lunes o martes, también instaba a lo que estamos viendo el día de hoy, a que los militares salieran a la calle a tener que hacerse cargos, por cierto, de responsabilidades de las empresas eléctricas, como lo hemos comentado, de municipalidades, y que, por cierto, el día de hoy hubo declaraciones del delegado presidencial frente a este tema y también del alcalde de Maipú. Como les hemos comentado, Lampa, nosotros hicimos ayer un recorrido por esa comuna. Es impresionante la cantidad de postes que están en el suelo, y si bien hay cuadrillas en él trabajando, nosotros al menos a la vista que hicimos no son suficientes, porque la cantidad de postes caídos es enorme. Hay vías cortadas, por cierto. Nos comentaban también que esa situación se mantiene el día de hoy los vecinos de Lampa, que estuvieron exigiendo también lo propio frente a la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Pasa lo mismo también en los vecinos de Villa Las Lomas en Maipú, pero también en Quilicura. Es decir, acá hay una situación que en el séptimo día de la emergencia todavía sigue existiendo el problema de rutas cortadas, entre otras cosas. Pasemos a escuchar lo que nos decía el delegado presidencial, también el alcalde de Maipú. En muchos casos se requiere retiro de árboles de distinta envergadura vinculados a las redes de alta, media y baja tensión. Para esos efectos, también ha sido el Estado el que suple las funciones que le corresponden a la empresa. Hemos ya implementado el retiro de más de 1.400 árboles de gran envergadura. La delegación, la Asociación Chilena de Municipalidades y Senapred, que nos constituimos en dependencias de la empresa, para retirar árboles en redes de baja tensión, y ya hemos retirado más de 400 árboles. Estamos hoy día amaneciendo con miles de familias en Maipú y en toda la región que van a cumplir ya una semana sin suministro eléctrico. Y no solo eso, no tienen certeza alguna de cuándo la luz va a volver a sus casas. De verdad, la capacidad de respuesta de Enel ya supera cualquier límite de lo razonable y aceptable. No es solo una falta de operatividad, es de verdad un nivel de indolencia, de falta de transparencia. Nos hemos comunicado con el delegado presidencial, con la ministra de Defensa y con Senapred para también solicitar el apoyo de nuestras Fuerzas Armadas en las labores de despeje de camino y remoción de árboles que están cortando vías principales de nuestras comunas. Bueno, esta noche entonces se van a cumplir 7 días en algunas comunas que no tienen servicio eléctrico desde hace una semana, y que, por cierto, esto ha llevado y ha derivado en protestas por parte de la ciudadanía que está siendo afectada, pero también en distintos procedimientos como el que está ya en curso, que es evaluar la caducidad de la concesión de empresas eléctricas, en el caso puntual de Enel, que tiene hasta las 23:59 horas de este jueves para reponer el servicio al menos de 8.000 clientes acá en la región metropolitana. Hay una materia tan sensible, una empresa que presta servicios para tantos miles de chilenos, ¿no? Que en el fondo, millones digamos, pero que en el fondo no es llegar y cambiarla de un día para otro, un proceso que puede ser muy complejo. Y a eso también se suma que no es la única empresa que está siendo cuestionada. En regiones también no corresponde a Enel, sino que CGE, y claro, son otros, pero también con el mismo problema. Tanto ahí hay varias discusiones pendientes. Exactamente. Vamos a seguir atentos, por supuesto. Es una situación que todavía se mantiene en pie, una crisis que todavía tiene a miles de personas sin luz, así que vamos a estar muy, muy atentos a novedades. Muchas gracias, José Alejandro. Buenas tardes. Gracias, José Alejandro.